en este capítulo 4 lo que vemos es instrucciones prácticas. ¿Ok? Si leemos desde el versículo 4, va a decir así Pablo a los hermanos. Él les dice, regocijaos. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es un llamado de Pablo a que mantengan una actitud de gozo en medio de las circunstancias. Hay razones. El Señor nos ha redimido del mayor problema que podíamos tener, que es nuestros pecados. Les va a decir también en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es decir, ustedes, filipenses, muestren un proceder cordial, gentil, como propios de aquellos que imitan el andar del Señor Jesucristo. En el versículo 6 les va a decir, por nada estén afanosos. Lo que quiero es que no perdamos el hilo de pensamiento de Pablo. ¿Ok? Son varias instrucciones, pero él tiene un argumento en mente. El primero en los versículos anteriores les ha dicho, yo ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, porque no es propio los desacuerdos en medio de la congregación de los justos. Debemos velar por la unidad. Entonces, regocíjense, que vuestra gentileza sea conocida de todos. Les dice, por nada estén afanosos, versículo 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, no hay necesidad de preocuparse en aquellas cosas que a las que no debemos prestarle la atención en ese momento. Eso es no afanarnos, ¿ok? No se carguen de afanes innecesarios. Y todo aquello que pueda representar una atención, llévenlo a Dios en oración. Esa es la instrucción de Pablo. En el versículo 7 les va a decir, como resultado de hacer eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el resultado de llevar todo aquello que inquieta a Dios en oración. Nuestras Biblias cortan allí. Nuestras traducciones modernas cortan allí el argumento de Pablo con un subtítulo. Y luego viene el versículo 8, ¿cierto? La mayoría de sus Biblias tienen allí un subtítulo que dice, en esto pensad. ¿Sí? Bueno, eso no es inspirado. Y ese subtítulo allí puede brindarnos la impresión de que entonces el texto está cambiando de idea. Sin embargo, el versículo 8 forma parte del hilo de pensamiento y argumentación de Pablo. Él les ha dicho, por nada estén afanosos, versículo 6. En el versículo 7, la paz de Dios, después que hayan orado, la paz de Dios va a gobernar sus mentes. Piensen en esto. Si Pablo les da esa instrucción, les dice, por nada estén afanosos, oren por todo. Y les ha dicho, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a gobernar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nosotros tal vez podríamos decir, bueno, si es así, pues listo. Si siento que algo me afana, simplemente oro al Señor y Dios me va a inundar con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no hay más nada que hacer. Sin embargo, eso no es lo que Pablo dice allí. En el versículo 8, Pablo va a decir la parte que nos corresponde hacer a nosotros, además de orar. Nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es verdad, el versículo 7 dijo que el Señor va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero hay una parte que debemos nosotros hacer con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos deben estar llenos de todo lo que es verdad. No podríamos quedar allí nada más. Con todo aquello que es cierto, todo lo que es verdadero. Nada que no sea verdadero podemos permitir que tome fuerza en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Por qué esa instrucción de Pablo allí? ¿Por qué nos manda que todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro? Porque eso es lo que debe gobernar nuestra mente. Porque
De no ser así, nuestras oraciones no recibirán las respuestas debidas. Nos podemos constituir en un estorbo nosotros mismos al permitir que nuestra mente esté llena de mentiras, de lo que no es puro, de lo que no es amable, de lo que no es de buen nombre. Pablo está, la esencia de esta exhortación aquí apunta a la ansiedad. Ya él lo ha dicho en el versículo 6. Pero para luchar debidamente con la ansiedad hay que seguir estas instrucciones. El llamado a pensar en lo bueno y digno no es simplemente un consejo de autoayuda que Pablo quiere darle a los hermanos aquí. Es la estrategia de Pablo para mantener la paz y la unidad dentro de la iglesia y para mantener una sanidad mental en el creyente. No es bueno un cristiano ansioso. Eso no es de buen testimonio. No es propio que nosotros andemos ansiosos. Nosotros debemos ser capaces de manifestar, expresar ese gozo del cual Él nos ha dicho en el versículo 4. ¿Recuerdan? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No seguir este consejo puede meternos en problemas y en problemas serios. La psicología moderna denomina una conducta que es muy popular, tristemente, en muchas personas al día de hoy. Es aquello llamado la hipocondría. La hipocondría es un miedo persistente, pero un miedo persistente que la verdad es que no es real. Formalmente la hipocondría se le conoce como el trastorno de ansiedad por enfermedad. Es decir, el hipocondríaco es alguien que se ansía porque él cree que está enfermo, pero realmente no está enfermo. Él extrapola sus pensamientos y los convierte y les da unas dimensiones catastróficas innecesariamente. Y allí viola la instrucción de Pablo a que debe pensar todo lo verdadero. Él se aferra en pensar en la mentira, de que está enfermo, de que está bajo amenaza. No es miedo a enfermar, sino un miedo a la creencia de estar ya gravemente enfermo. Y hay características de esta patología. Ellos a todo le dan una interpretación, como les decía, catastrófica. Un leve dolor de cabeza, para ellos no es fatiga, sino un tumor. Wow, me duele la cabeza. Eso es. Yo vi en estos días que así se sienten los tumores cancerígenos en el cerebro. Todo lo extrapolan. Un latido rápido no es producto de un estrés pasajero, sino es un fallo cardíaco inminente y ellos están a punto de sufrir un paro cardíaco. Así se conduce el hipocondríaco. Ellos mantienen una persistencia a la preocupación. Y a pesar de que muchas de estas personas puedan hacerse pruebas médicas exhaustivas, no hallan una tranquilidad mental. Ahora, eso no surge porque sí. Es que el hipocondríaco se sume en una actitud progresiva mental, que la misma psicología ha denominado como la rumiación obsesiva. ¿Qué es eso? La rumiación es un patrón de pensamiento repetitivo, así mismo lo denominan ellos, pasivo y cíclico que no conduce a ninguna solución. Es decir, ellos sienten algo, ¿sí? Digámosle el síntoma, le dan una interpretación catastrófica, se mueven a la ansiedad, eso genera ansiedad en ellos. Buscan algo de tranquilidad en
información o en tal vez algo de medicamento. Tal vez eso les puede provocar un alivio breve, pero por continuar rumiando, reinician el ciclo. Y allí se quedan en esa espiral y dando vueltas. Ese ciclo se magnifica en estos tiempos, según la misma psicología, por la era digital. Y a eso le han llamado ahora la cibercondria. ¿Qué es eso? Es que tristemente estas personas, por tener el internet a la mano, se adentran a buscar información por cuenta de ellos. Y entonces allí pueden pasar mucho tiempo buscando y llenándose de información, y eso los va generando más y más y más ansiedad. Es una búsqueda incesante que solo proporciona más combustible a ese miedo presente en sus mentes. Estaba viendo el caso de un individuo y él decía que ya ha logrado vencer mucha de esta conducta, pero él decía que era algo verdaderamente enfermizo. Él podía hallarse, según él mismo dice, alrededor de unas 100 veces al día indagando en el internet para ver cómo lidiaba él con el supuesto mal que creía tener. Eso no está bien. Ahora, la pregunta es, ¿puede un creyente caer en esa actitud? ¿Puede un creyente caer en esa actitud? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí, no? Sí es posible. Sí se puede. Y vamos a verlo con un ejemplo bíblico. Vayan conmigo al Salmo 77. La instrucción de Pablo en Filipenses capítulo 4 le hubiese hecho mucho bien al salmista del Salmo 77. Es una pena que no lo haya tenido para ese tiempo. Sin embargo, él lo sabía, pero se dejó llevar por sus malos pensamientos. No creyó cuando debía todo lo verdadero. Y quiero, mis hermanos, porque ese es el propósito de mi enseñanza y mi meditación en esta hora para con ustedes. Tengámoslo en cuenta porque no prestar atención a lo verdadero, a lo puro, a lo honesto, a todo lo que es de buen nombre, a todo lo que tiene virtud, es un estorbo para nuestras oraciones. Se constituye en un estorbo grave. Asaf acá en el Salmo 77 se halla en una angustia. Él no la describe, pero nos expresa cómo se siente. Él no nos dice realmente las circunstancias externas en las que él se halla y que le producen la angustia que tiene, pero nos describe su angustia. Ahora, vamos a ver cómo se conduce Asaf. Dice el Salmo 77, el versículo 1. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Así que de entrada ya identificamos el Salmo como una oración. ¿Sí? A Dios clamé y Él me escuchará. Versículo 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Está angustiado. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mis hermanos, fíjense en lo que Asaf describe. Es una oración constante, es una oración persistente. Asaf podía constituirse para cualquiera de nosotros en un ejemplo de un hombre que ora. Sin embargo, sigamos leyendo. Alzaba él mis manos de noche sin descanso, pero mi alma rehusaba consuelo. ¿Qué está pasando allí? Porque Pablo nos acaba de decir allá en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que por nada estemos afanosos, sino más bien sean conocidas nuestras peticiones en todo ruego a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y ¿qué? Y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Que en Asaf no se está cumpliendo esto acá. Él está orando persistentemente. Sin embargo, él nos dice allí al final del versículo 2 que su alma rehúsa consuelo. Pues sigamos leyendo a ver si de pronto nos damos cuenta qué está pasando. Versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Wow, ¿qué está pasando allí en el corazón de Asaf? Miren esto, versículo 4.
no me dejabas pegar los ojos. Es decir, él le está diciendo a Dios que por culpa de Dios, él no puede dormir. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. ¿Quién sabe que estaba filosofando Asaf? Versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Se volvió malo Dios para con nosotros como nación. Eso es lo que está pasando. ¿Se dieron cuenta de todo lo que está en la mente de Asaf? Solo pensamientos negativos. Deben hacerle una pregunta a ustedes ahora mismo. ¿Cesa Dios para siempre en su misericordia? ¿Alguien se le viene rápidamente un texto bíblico relacionado con la misericordia eterna del Señor en el Antiguo Testamento? Cada día. Se renuevan cada día. Así que ya de plano, ese solo pensamiento agarrado así ya no es conforme a la verdad. Eso no es conforme a lo verdadero. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? El Señor había hecho un pacto y una promesa con Abraham. Que Abraham y a su descendencia les daría la tierra que Él les había prometido. Así que es imposible que la promesa de Dios en algún momento se quebrara para con los hijos de Dios. Ese pensamiento tampoco es conforme a la verdad. ¿Qué está pasando en Asaf? ¿Qué es lo que sucede? El problema está en él. Ahora, por la gracia de Dios, Asaf cae en cuenta y él mismo se convence de lo que sucede realmente. Y dice entonces en el versículo 10, siempre que leo el versículo 10 del Salmo 77, me parece un paralelo, recuerdo en paralelo al muchacho del hijo pródigo, el joven rebelde de la historia del hijo pródigo. Dice que en algún momento, después que él había cometido todas sus fechorías, dice que vuelve en sí. Bueno, eso mismo pasa aquí en Asaf. Asaf vuelve en sí. Y en el versículo 10 dice, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. ¿Qué sucedió allí con Asaf? Asaf reconoció que el problema estaba en él y que la solución era pensar en todo aquello bueno y verdadero. ¿Cómo comienza Pablo la lista en Filipenses capítulo 4, versículo 8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Y él dijo, claro, yo tengo que traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Es decir, yo voy a llenar mi mente no de todos esos pensamientos pesimistas, falsos con respecto a Dios, sino voy a traer a mi memoria, voy a llenar mi mente de aquellos recuerdos donde yo pude ver la mano poderosa de Dios a mi favor. Eso es lo que significa el texto cuando él dice, traeré a mi memoria los años de la diestra del Altísimo. Eso simboliza la fuerza de Dios. ¿Qué más comenzó a pensar Asaf? Dijo, pues me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Hablaré de tus hechos. Mis hermanos, el creyente no solo está supuesto a pensar, y algo hay en nosotros cuando nosotros tenemos comunión y compartimos la gracia, la misericordia, la bondad, la obra de bondad, sí, que el Señor hace en nuestras vidas día tras día entre nosotros. Eso es una bendición. Es verdaderamente satisfactorio. Yo creo que ese es el propósito de comunión, de santificación y edificación que existe en la comunión entre los hermanos. Que nosotros compartamos las maravillas que Dios ha hecho en medio nuestro.
Eso es lo que está haciendo Asaf acá. Él dice, yo voy a meditar en todas tus obras. Sí, eso va a estar en mis pensamientos, pero también voy a hablar. Hablaré yo de todos tus hechos. Versículo 13. Oh Dios, santo es tu camino. Y vean ahora cómo razona él de Dios. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Ahora Asaf va a comenzar a predicarse la Biblia a él mismo. Eso es lo que hace Asaf. Óyeme, Dios es vivo y verdadero. Y si yo creo la Biblia, yo estoy convencido de lo que el Señor hizo en favor de José y de sus hermanos y del resto del pueblo de Israel en medio de Egipto y luego sacándolos de allá por mano poderosa y por mano de Moisés. El poder de Dios se puede manifestar en favor mío también. Versículo 16, te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Qué cambio? Ya no nos acordamos del pesimista que comenzó a hablar, de aquel adolorido que comenzó a hablar en el versículo 1, ¿cierto? Es un cambio total. Es otra persona la que está hablando acá. Él habla y glorifica a Dios porque recuerda de lo que Dios es capaz, de lo que ha hecho en el pasado, y se habla a sí mismo conforme a la verdad. Y entonces, este Asaf, que termina hablando acá en el capítulo 77, no nos dice qué estaba pasando él, pero seguramente ahora sí es capaz de obedecer a Pablo cuando dice en Filipenses 4, versículo 4, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Recuerden, no olviden, mis hermanos, Asaf comienza orando fervientemente a Dios y convencido de que Dios lo había desechado. ¿Me desechará el Señor para siempre? Él se sentía desechado. No olvidemos, mis hermanos, nosotros no hay razón de pensar de esa manera. Dios nos dio lo más valioso que Él tenía, que era nuestro Señor Jesucristo. Y si Él nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no nos dará con el Señor Jesucristo todas las cosas? Le dice Pablo a los romanos. No permitamos que los malos pensamientos entorpezcan nuestras oraciones al Señor. No permitamos que los malos pensamientos afecten nuestra vida, nuestro diario andar. No estamos supuestos a andar de esa manera. Sigamos el consejo de Pablo en Romanos 12, versículo 1, cuando él dice que ya Pablo ha terminado de expresar toda la teología pesada de los capítulos 1 al 11 en Romanos. Ahora en Romanos 12, versículo 1 les dice, así que, a la luz de todo lo que ha dicho, os ruego por las misericordias de Dios. Porque Pablo lo que ha descrito es misericordia y misericordia y misericordia para el pecador. Por todas esas misericordias, ahora él les dice que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cómo iban a hacer eso? Pues no conformándose a este siglo, sino transformándose. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No ocuparnos de nuestras mentes es una crasa irresponsabilidad. Nosotros no podemos permitir que nuestros pensamientos argumenten sin control. Acuérdense, mis hermanos, en nosotros aún mora un remanente de pecado.
con el cual debemos luchar. Y va a pretender levantarse. Las sugerencias, si no las hemos mortificado al día de hoy debidamente, continúan levantándose en nuestro ser interior y pretendiendo hablarnos mentira. Pero no estamos supuestos a creer la mentira que nos sugieren nuestros corazones engañosos. Estamos supuestos a ser capaces ahora en el Señor Jesucristo a tomar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Porque es una labor importantísima para nuestra salud espiritual, de dar gloria al Señor, y para nuestro diario andar.